Vamos a continuar con la tercera mesa. Esto de la presión, he presionado tanto que nadie pregunta. Podéis preguntar, poco. Lo que no os dé tiempo a poder responder, pues os lo contestaremos por escrito, ¿vale? No, tranquilidad. Vamos con la tercera mesa. La tercera mesa queremos hablar de experiencias prácticas. Vamos a tener aquí a dos compañeros que van a venir a hablarnos de lo que se hace. Le hemos llamado Choco. Ahora Nerea, que es otra de las técnicas de prevención de Osalan, moderará esta mesa. Así que cuando quieras, muchas gracias. Bueno, eguerdion guztioi. Berak esan duen bezala, 3. mahai honetan, gonbidatu ditugun Pablo Romero eta Urdangarin ditugu, haien enpresan zibergazapen gisa izandako kasu batzuk azalduko dizkigute, eta nola kudeatu duten partekatzera etorri dira. Eskerrik asko, benetan. Como decía, pues a esta tercera mesa hemos invitado a Pablo Romero y a Urdangarin y nos van a exponer, van a compartir, voy a decir que van a compartir, los casos que han identificado como ciberacoso en sus empresas. ¿Vale? Va a empezar la exposición Pablo. Pablo Romero viene del Servicio de Prevención Mancomunado del Corte Inglés, ¿de acuerdo? Él es licenciado en Psicología, también es técnico superior en las 3 especialidades, tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos, es especialista en Psicología de Emergencias, también en Psicopatología y Salud, y además tiene un máster de intervención en psicoterapia cognitivo-conductual. Desde el 2003 pertenece al Servicio de Prevención Mancomunado del Corte Inglés y ya en el 2015 específicamente pasó a formar parte de la unidad psicosocial del Servicio de Prevención. Y también es muy interesante que pertenece desde el 2008 a la Comisión Instructora del Tratamiento de Situaciones de Acoso dentro del Corte Inglés. Y desde el 2019 combina su actividad profesional con la docencia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes como profesor del máster de Prevención de Riesgos Laborales. Le voy a dar paso a Pablo y luego ya os presento a Anne, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenos días en primer lugar. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a Osalan. Me quedo un poco más tranquilo, viendo que el señor Velázquez también se resistía, que no tenía experiencia directa. Nosotros cuando contactamos en primer lugar con Maite, a la que le agradezco mucho que nos haya abierto la puerta de esta casa, para compartir, ¿no? Y que tengamos un foro también donde poner encima de la mesa lo que hacemos, mejor o peor, pero para que podamos compartir y podamos aprender un poco todo, ¿no? Que creo que a los técnicos de prevención nos hace falta. Yo voy a hacer una presentación antes de llegar a los casos, ¿no? Que era un poco el objeto de esta mesa, para que tratar de explicarles cuál es mi rol, que es cierto que es un poco doble, puesto que pertenezco al Servicio de Prevención Mancomunado y por otro lado también a la comisión, como decía Nerea, lo cual a veces supone pues, un trastorno múltiple de personalidad, porque son dos roles que a veces parece que chocan, ¿no? Pero bueno, voy a explicárselo a ver si soy capaz, ¿no? Básicamente mi presentación, aparte de ubicarme físicamente en la empresa, voy a mostrarles también datos de los acosos, de las solicitudes de acoso que tenemos en el grupo de empresas y algunas conclusiones de estos años de intervención. Y sobre el tema del ciberacoso, pues ahí estamos un poquito en pañales y por eso venimos a estas jornadas, ¿no? A aprender también. Paso primero a explicar el nacimiento de la unidad psicosocial dentro del Servicio de Prevención. Como ya se ha comentado, el Corte Inglés tiene un Servicio de Prevención mancomunado que agrupa las diferentes empresas del grupo, asume todas las especialidades preventivas, como está viendo en la presentación, y en el año 2015 empezamos a hacer un abordaje específico de las evaluaciones de riesgo psicosocial, dedicándonos recursos específicos, en concreto 3 técnicos dentro del Servicio de Prevención, para evaluar, en primer lugar, los centros de trabajo que se dedican a actividad comercial, al retail, y durante 3 años, combinando metodologías cuantitativas y cualitativas, fuimos abordando esas evaluaciones a nivel nacional,
Aproximadamente aplicamos, como ven ahí en la pantalla, unos 9.000 cuestionarios y realizamos 5.000 entrevistas, incluyendo en esos datos dinámicas de grupo, pero pues no llegamos ni al 10% de los centros de trabajo que teníamos. Con lo cual tuvimos que replantearnos esa metodología y sí que partiendo de esta experiencia, de la información que teníamos, lo que propusimos a la dirección fue validar una metodología propia que nos permitiera realizar las evaluaciones de manera más rápida, sin perder rigor científico, porque a medida que íbamos avanzando, con el tiempo que conllevan estas evaluaciones, según terminábamos una y proponíamos medidas, ya estaban cambiando las condiciones de trabajo en otro lugar y se nos demandaba que estuviéramos allí y no llegábamos nunca a finalizar los procesos de manera óptima, ¿no? Es cierto que las evaluaciones de riesgo, como se está comentando aquí, es una medida preventiva muy importante también para lo que estamos hablando, el ciberacoso, pero es un proceso de mejora continua, nunca se acaba. Entonces, la mejor manera que entendíamos de poder abordarla, no solo por el hecho de cumplir con la obligación legal, sino para que realmente pudiera aportar medidas a la empresa para prevenir diferentes riesgos, era crear esta metodología propia que estamos utilizando también en otras de las actividades del grupo de empresas, como ven ahí, tanto los servicios centrales como diferentes redes comerciales de viajes, el Corte Inglés, del centro de seguros y de logística. Es cierto que tuvimos un parón con el COVID, como nos ha ocurrido a todos, y debemos reactivar determinadas actualizaciones de esa evaluación de riesgo y, sobre todo, como veremos luego en las conclusiones, pues poner en cuestión algunos de los datos que nos están saliendo y que a veces chocan con la realidad que nos encontramos, por ejemplo, en la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso. Esta es la siguiente diapositiva que les quiero presentar. La Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso, que es un organismo que nace en el año 2005 y que está integrada en el convenio colectivo de ANGED, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Se trata de una comisión técnica, como se ha comentado también en otro caso, también en la Universidad Jaume I, sin competencia sancionadora, sino investigadora. Lo que debemos hacer los miembros de la comisión es, en función de la investigación que se realice, determinar si existe acoso o no. No tenemos ninguna otra potestad, salvo, en un primer momento sí que adoptar medidas cautelares, que también se ha comentado aquí, pero poco más. Nuestra función de realizar ese informe de conclusiones parte de un análisis de un equipo multidisciplinar en el que, como ven, están representadas diferentes disciplinas dentro del ámbito de la empresa, médicos, psicólogos, especialistas en el derecho, recursos humanos y constituidos en grupos de instructores se van abordando las denuncias que van llegando. No es nuestra única actividad. La comisión, los miembros de la comisión tienen otros cometidos, otros roles y además realizamos esta labor. Como ven, he señalado simplemente ahí a nivel de protocolos, que era lo que estamos hablando también en el día de hoy. Tenemos por un lado uno de acoso laboral que está sujeto a revisión y uno de acoso sexual en razón de sexo que está recientemente actualizado, derivado del seguimiento del plan de igualdad, que es el que tenemos más actualizado y en el que, como se ha comentado también, se hace alguna referencia, pero visto lo visto esta mañana hay que darle una vuelta ya, y eso que está actualizado, a este tema del ciberacoso, ¿no? ¿Cómo funciona, para que se hagan una idea, o cómo se solicita la intervención a la comisión? Bueno, hay diferentes canales. Es una comisión que está publicitada en diferentes medios de la empresa, red interna, aparte del convenio. Se puede hacer a través del correo postal directamente a la dirección de la comisión, por teléfono, correo electrónico y a través del canal ético. Verán ahora en los datos que vemos un repunte de solicitudes porque desde el año pasado el funcionamiento del canal ético como vía de entrada en función de las diferentes solicitudes ha facilitado el que llegara alguna solicitud más. ¿Cómo trabajamos normalmente? Bueno, pues lo primero es dar audiencia a la persona que solicita la intervención, realizar con ella una entrevista para conocer de primera mano cuáles son los hechos por los que se siente acosada, sea del tipo que sea, y a partir de esa información o bien utilizar diferentes medios de prueba, que como veremos en uno de los casos que traigo, pues son físicos, de correo, WhatsApp, fotografías y demás, y también entrevistas con los posibles testigos que nos permiten determinar
ya que somos ajenos al centro de trabajo y no conocemos a las personas que están implicadas en la denuncia, si se dan pues, situaciones de acoso o no, conforme a lo que tenemos en la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Esta es la diapositiva, si me voy a detener un poco más, en cuanto a las solicitudes de intervención. Como ven en la parte de arriba, he cogido datos desde el año 2018, ven ahí el número de solicitudes. En el año 2023 está abierto, de hecho, desde que se preparó esta presentación, ya tenemos otras 5 solicitudes más. Como ven, hay un pequeño valle ahí, entre el 20 y el 22, y ahora, este año, como digo, fundamentalmente debido al tema del canal ético, pues ha habido mayor número de solicitudes. ¿Qué tipo de intervenciones se solicitan? Aparece ahí en la parte de la derecha, como ven, los colores, el porcentaje del sexual, que aparece en azul, el laboral, que es el mayoritario, 56%. Tenemos un porcentaje, que ven ahí, del 27% de casos sin instruir por diferentes motivos, y un pequeño porcentaje en los que la comisión, que como digo, su ámbito directamente son las situaciones de acoso, no puede intervenir. ¿Por qué aparece un porcentaje de sin instruir? Bueno, pues se ha comentado también aquí a lo largo de la mañana. A veces nos encontramos que hay una solicitud de intervención, quedamos con la persona que lo solicita y no viene, o no nos da más información y lo perdemos. Al cabo del tiempo es posible que nos enteremos, por desgracia, que está de baja o que ha judicializado su proceso y no seguimos adelante con esta primera solicitud que nos ha realizado. Por otro lado, en la parte inferior, que lo he puesto así bastante grande, ven también que la mayoría de los casos se resuelven de manera negativa. No encontramos que se den situaciones de acoso o no podemos demostrar que se dan situaciones de acoso. Todos estos datos, al final, lo que nos hace es poner en cuestión, en mi opinión, varias cuestiones. En primer lugar, y se ha dicho, hay cierto desconocimiento del canal. También es cierto que hay mucho miedo, que es difícil de desactivar por parte de la persona que está sufriendo y pasándolo mal, a represalias, por mucho que el protocolo incluya esas garantías, a denunciar. ¿Y qué va a pasar después? Y además tienen que hablar con los testigos. Y entonces se van a enterar mis compañeros y mis compañeras. Y aparte, nuestros centros de trabajo, por mucho que intentamos guardar la confidencialidad, desde luego lo hace la comisión, cuando estamos entrevistando a personas, intentamos sacarles de ese ámbito, al final te viene gente, testigos, que sin preguntarles nada ya te empiezan a hablar y a contarte cosas, cuando no le has hecho ni una sola pregunta. Porque la gente, cuando sale de las entrevistas, que es una situación incómoda, lo habla con los compañeros. Es lógico, porque de cierta manera tienen que desahogarse de alguna manera, pero ya la confidencialidad se nos va y es difícil trabajar con eso, ¿no? Y que no haya pues, ciertas repercusiones incluso entre compañeros, no a nivel de la empresa, porque eso es una de las líneas rojas, pero sí entre los propios compañeros, incluso miedo, que gente no quiere venir a declarar por lo que pueda pasar. Como digo, aparte del desconocimiento, hay otra cuestión que a mí me afecta más como prevencionista, y estoy de acuerdo con lo que comentaba antes también Sandra. Tenemos fallos, evidentemente, en la prevención. Aunque puedan parecer muchos o pocos casos, el hecho de que haya uno ya nos tiene que preocupar, porque esas medidas preventivas que estamos poniendo en marcha, esas políticas, no están funcionando si nos encontramos ya con alguno de estos casos. Y eso es lo que nos interesa desde el punto de vista preventivo. Efectivamente, también, como han dicho, esto es un canal de denuncia y una comisión que instruye ya un caso, pero previamente tiene que haber muchas medidas para que no lleguemos a esto. Porque la otra pregunta es, ¿y de cuántos no nos enteramos? A lo mejor tenemos una población muy grande en el grupo de empresas, más de 60.000 personas, y evidentemente, como en la sociedad, seguramente haya muchos casos que se nos estén escapando. O que la gente no termine de saber si esto es acoso o no es acoso, pero estoy mal en el trabajo. Y esto es importante, yo creo que es la principal reflexión que tenemos que hacer los prevencionistas, más allá de que se pueda mejorar, por supuesto, el proceso de investigación, canal de denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión que me gustaría pararme es por qué nos llegan cosas que no tendrían que ser a lo mejor denunciadas en este canal, que es lo que pongo aquí, ¿no?, de conflictos laborales no resueltos. Totalmente de acuerdo con lo que se comentaba esta mañana, que un conflicto no resuelto puede derivar en situaciones de este tipo, pero no todos los conflictos son acoso. Entonces nos encontramos muchas veces con que quizás
los órganos que tramitan conflictos, jefaturas de dirección de recursos humanos, otras cuestiones, por el motivo que sea, no han terminado de resolverlo satisfactoriamente y la cosa se enquista y termina llegando a un lugar donde no tenemos todos los mecanismos para poder resolverlo. Esto también hace que quizá los trabajadores desconfíen luego y digan, ¿para qué voy a denunciar si no me han solucionado lo mío, ¿no? Hablando en términos poco técnicos. Pero sí que nos encontramos que afloran denuncias de acoso cuando alguien, por ejemplo, ha pedido un traslado o cuando se le acaba una guarda legal y entonces empieza a decir que se está acosando. Es muy difícil entrar a investigar estas cuestiones cuando no parecen puramente de acoso, pero sí que hay muchas cuestiones que están relacionadas con los riesgos psicosociales. Sí, aquí sale otra vez mi vena prevencionista, pero es cierto que unas malas condiciones de organización de trabajo, un estilo de dirección inadecuado, una comunicación deficiente, es un caldo de cultivo, como también se ha dicho esta mañana, para que afloren estas cuestiones, ¿no? Y al final se afecten. De ahí que tenga que estar muy conectado toda la cuestión de la evaluación de riesgos psicosociales. Y aparte de la evaluación, que también se está insistiendo hoy en medir, tomar medidas. Puedo estar midiendo toda la vida, pero si al final no adoptamos medidas, difícilmente vamos a poder solucionar algunas cuestiones, ¿no? Está bien tomarme la temperatura, pero si tengo fiebre y no me tomo el paracetamol, pues seguramente la infección irá más, ¿no? Y luchamos con otra cuestión también, que son temas culturales. Por desgracia, ¿no? Y a veces normalizamos que se hagan determinados comentarios, cuando hablamos de, por ejemplo, lo que se hablaba esta mañana de los WhatsApp, en grupos de estos de WhatsApp del trabajo, que voluntariamente la gente deja su trabajo, pero que no es un medio de trabajo, pero ahí hay comentarios, fotos, y se normalizan cosas que no deben ser normales. Y eso sí que pasa por sensibilizar mucho a la gente con que no tiene que realizar esas cuestiones, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que comentaba esta mañana también el profesor Fernando Vicente con el tema de lo que tenemos que aprender de los colegios, donde en muchos lugares están muy avanzados en equipos de mediación, que es algo que yo, por ejemplo, he hecho en falta para no tener que llegar a situaciones de denuncia. Cuando hay un conflicto, poder acudir a un órgano de mediación externo con el que tengo el conflicto que no se ha resuelto y que me ayude a canalizar eso y no terminar en una denuncia que puede ser interna, en mi caso, o puede ser externa, en un juzgado, ¿no? En todo esto, démonos cuenta que lo que estamos perdiendo aquí es la salud de los trabajadores y que evidentemente para la empresa es un retroceso, porque organizativamente tiene un problema muy grande. Y quiero ese último puntito, antes de pasar a los casos, que es lo interesante, que ya me están sacando la tarjeta amarilla. Ya avisé, Nerea, ¿eh? Vale. Simplemente comentar, en la evaluación de riesgo psicosocial del centro comercial tenemos unas puntuaciones siempre que van de 1 a 5, siendo la puntuación una más desfavorable y 5 la más favorable. Preguntamos sobre situaciones de acoso que se den en el ámbito laboral y sobre situaciones de discriminación y la puntuación, como ven, es bastante positiva. Pero como digo, yo me quedo con la diapositiva anterior y la solicitud de intervención, porque algo estamos fallando y debemos replantearlo. Sobre los casos, bueno, el primero que les traigo, para mí es un poco sencillo, quizá no lo vean ustedes así, ¿vale? Se trata de dos trabajadores que son de diferentes empresas, del grupo de empresas, pero trabajan en el mismo centro de trabajo en un turno de noche. Según nos llega a la comisión esta situación, el denunciante lo hace después de pasar por bastantes meses de acoso mediante WhatsApp, imágenes, texto que aportó a la comisión y al parecer en el momento que el denunciado le manifiesta su homosexualidad y que le gustaría tener una relación con él, cosa que desde primera instancia él corta, empieza a enviarle mensajes por WhatsApp, como ven ahí aproximadamente las fechas del 30 de octubre del 22 al 5 de febrero de 2023. A nosotros nos llega esto a mediados de febrero. El denunciado, que también se ha dicho esta mañana, no entendía esta situación. Era como de despecho. Él reconocía todo eso, teníamos las pruebas gráficas, nunca he tenido tantas pruebas yo gráficas como para tener claro que era la situación de acoso, y decía que era por despecho, que era por venganza, que era por fastidiarle porque no quería ir con él a pasar una noche a un hotel. Y no reconocía que eso fuera acoso. Incluso, como lo he puesto aquí, el 30 de enero, que esta persona se ve amenazada ya también por comentarios que le hace sobre su familia, el denunciado, acude a la Guardia Civil y estando allí prestando declaración y tomándole la denuncia,
le estaban llegando WhatsApp continuos que de hecho los funcionarios reflejaron en la denuncia, o sea, en el mismo momento que estaba realizando la denuncia. Esta persona pues fue despedida de la empresa. Y el segundo caso lo traigo porque es de 2016, que no estábamos hablando de estas cosas, o sea, hablamos de ellas, pero no le poníamos un nombre, un título, ¿no?, al final, y por eso lo he puesto un poco a posta ahí como acoso digital. Este es un poquito más enrevesado, pero termino muy rápido, Nerea. Tenemos por un lado el denunciante, que es un trabajador del Corte Inglés, y la denunciada es una trabajadora de otra empresa, del centro de seguros, pero que coinciden en el mismo centro y, bueno, pues que parece ser, por ambas partes reconocen que tuvieron cierta amistad. En un momento dado él decide o no quiere seguir con esa relación y bloquea a esta persona en redes sociales, en Facebook y en Twitter, porque cualquier cosa que publicaba, foto y demás, pues tenía comentarios. Mantiene la relación por WhatsApp, aunque le dice que no, pero al final termina aportando más de 1.500 WhatsApp, con lo que no le bloquea, al menos hasta junio de 2016. La denunciada intenta mantener contacto con esta persona utilizando líneas de teléfono de familiares, hasta 5 números diferentes, y otra cuenta de Twitter que se da de alta. También empieza a utilizar el correo de la empresa para enviarle correos electrónicos, para seguir insistiendo en mantener esa relación. Incluso le esperan la puerta de personal y le siguen su vehículo cuando viven en direcciones contrarias, aproximadamente unos 40 kilómetros de diferencia. Y además utiliza los datos que tenía de esta persona para ampliar un seguro, utilizando sus datos. Esto lo denunció a la policía. Esta persona también le envía regalos y lo que ella entiende regalos a casa de esta persona, ¿no?, que ya es, digamos, un poco el punto final donde esta persona ya no puede más y nos denuncia la situación. Y pese a que se había cambiado, la denunciada cambió por voluntad propia, lo pidió, de centro de trabajo 2 o 3 veces a la semana, pues se presentaba allí en la planta donde trabajaba esta persona para seguir buscando el acercamiento. Esta persona pues también se la despide. Y hasta aquí, siento haber acelerado al final para que ya no me saquen la roja. Muchísimas gracias por su atención.